Hagamos clasificación de imágenes no supervisada. ¿Qué es la clasificación de imágenes? Es a partir de la combinación de bandas combinadas en un mosaico, ¿cómo podemos generar zonas para demarcar elementos en la composición? Quiero demarcar, por ejemplo, los cuerpos de agua, la vegetación, las zonas urbanas, las zonas mineras, y que lo haga de forma automática. Estos suelos que están muy descubiertos, que tienen poca vegetación, esto, lo que es verde muy brillante, son vegetaciones abundantes. Estos son vegetaciones que no son tan densas ni tan verdes. Y estos son zonas en esa composición, zonas que están descubiertas de vegetación, zonas muy áridas. Y cuerpos de agua es lo oscuro. Y lo blanco, recuerden que es todo lo que está cubierto por nieve. Según esa combinación, ¿no? Hay muchas combinaciones. Bueno, ¿cómo se hace el análisis no supervisado? No supervisado, ¿qué significa? Que el usuario o el ingeniero o el especialista no tiene control sobre los valores de corte de los rangos. ¿Cuáles son los valores de corte de los rangos? Entonces, son los valores que tiene cada imagen. Acá tenemos, ¿dónde está nuestro mosaico? Acá. Tenemos la imagen y la imagen tiene unos valores, ¿cierto? Tiene para cada banda unos mínimos, unos máximos. Y tiene unas medias, una desviación. Acá no hay clases, es solamente una imagen. Entonces tenemos valores máximos y mínimos. Entonces las clases, ¿qué es? Combinar los valores de las tres bandas y definir cuántas clases, o sea, cuántos valores de corte, mínimo, mínimo, máximo, máximo, tengo rango dividido entre un número de clases, pero esa división la hace automáticamente el software, el algoritmo. El usuario no tiene control sobre las zonas de cobertura en función de estos colores. Eso se llama entonces no supervisado. ¿Dónde lo van a encontrar? En el toolbox. La no supervisada la van a encontrar acá en análisis espacial y por acá lo que se llama multivariante. Y acá esto es un script en Python, pero tiene una ventana que ejecuta muchos scripts. Entonces tenemos el no supervisado que se llama isocluster. ¿Cuál es el único control que ustedes tienen sobre el algoritmo? Definir el número de clases. ¿Cuántas clases quiere que tenga la segmentación de la imagen? Al final van a tener una única imagen con una única banda que tiene valores en 7 clases. Eso es lo que hace esta herramienta. Entonces vamos a colocar como entrada el mosaico, porque lo vamos a hacer sobre las dos imágenes completas. Acá podemos definir el número de clases. Entonces yo puedo decirle, no, escoja usted 3 clases y elija los valores de corte que son más representativos a lo que tengo en esas imágenes con esos valores. Vamos a hacerlo, por ejemplo, con 7 clases. Y vamos a guardar esto. Voy a tomar este nombre. Este nombre no puede ser muy largo. Como lanzas 8B5, B4, B3 para recordar que esa es la composición que hicimos y vamos a colocarle que esto es no supervisado con 7 clases y lo vamos a guardar en formato TIFF. Eso también lo podrían volcar en una base de datos si ustedes quisieran. La base de datos va a ser un poco más pequeño, el tamaño de los archivos que tiene la base va a leer mucho más rápido y podrían utilizar los nombres que quieran. Si quieren utilizar nombres muy largos, entonces bases de datos utilizarían grillas dentro de la base. Pero tendrían que primero crear la base. Vamos a hacerlo a punta de TIFF. ¿Por qué TIFF? Para poderlos llevar estos datos a software libre. Vamos a guardar. Acá me dice cuántos píxeles quiere que tenga la clase más pequeña como mínimo. Entonces estamos diciéndole 20 píxeles. Podríamos colocarle 1 millón, 10 millones, 100 millones. ¿De qué depende esto? Del número de píxeles que tiene la imagen. Entonces yo podría decirle, pero si esta imagen es tan grande, pues 20 píxeles no es nada representativo. ¿Cómo es el número de píxeles? Botón derecho en la imagen a la cual voy a hacer el análisis. Y acá tengo los valores. Entonces, ¿cuántos píxeles tiene esta imagen? Tomo el número de filas, lo multiplico por el número de columnas y así sé el tamaño de esa matriz. Entonces, esa imagen tiene esta composición: 113.095.920 píxeles por cada banda. Esto, si lo multiplicamos por 3, esta imagen tiene internamente, como son 3 capas, 3 bandas, 339 millones de datos diferentes. Entonces ustedes dicen acá, pero elegir 20 como valor de corte pues no es representativo. Pero si hay una clase muy especial con unos valores, por ejemplo, un pico de una montaña y solamente hay, digamos, podrían ser 100 por 100 metros con nieve, me serviría para eso. Entonces vamos a dejarlo con 20. Acá el muestreo por clase es tomar en esos que parecen del mismo color rojo, tomar 10 valores diferentes y sacar el promedio o la ponderación en función de las 3 bandas. Eso se puede hacer con 10, con 20, con 100, con 500, como quieran. Tienen es que probar, cambiando los valores de muestreo, cuál sería la mejor combinación para que les dé una clasificación como ustedes quieren. Entonces acá es donde ustedes pueden jugar con la clasificación. Archivo de firmas digitales, ustedes podrían
decirle que quieren guardar el archivo de firmas digitales. Ese lo pueden guardar con el mismo nombre que va a tener la imagen, pero sin el TIFF. ¿Qué es eso? La estadística que él hace para hacer el análisis de los valores de corte. ¿Para qué le sirve? Para tomar ese mismo análisis y aplicárselo a otras imágenes que están en otra zona geográfica para utilizar esos mismos valores de corte. Entonces lo pueden guardar acá. Voy a guardarlo en Landsat 8 y va a tener extensión GSG. Entonces vamos a dejarlo anotado por acá. Esto va a tener extensión GSG. Guardamos. Aquí podríamos entonces analizar todos los estadísticos y damos OK. Si el nombre del archivo es muy largo, tiene espacios, tildes, caracteres especiales, empieza por número o está en una carpeta que tiene espacios, ñes o caracteres especiales, no les va a dejar crear el TIFF. Recomendación, utilizar una ruta corta que esté en la raíz del disco, por ejemplo CPIAS, Taller 6, Grid, Landsat 8. Un nombre que no sea muy largo y no tenga caracteres ni espacios, caracteres especiales ni espacios. De esa forma sí les va a dejar crear. O si no, una base de datos geográfica la van a poder colocar donde quieran en el disco. ¿Qué obtenemos? Entonces él clasifica la imagen en 7 posibles zonas. Entonces dice, zona 1, está acá la zona 1, lo voy a poner negro, voy a apagar el departamento del Cesar. Entonces miren que todo lo que está en negro son los cuerpos de agua. Entonces son los píxeles marcados y a partir de la combinación de las 3 bandas obtuvo un valor medio o un valor ponderado y ese valor en función del mínimo y máximo de todos los valores que tenía lo colocó dentro de un rango. El primero lo puso, como eran los más oscuros, en el rango 1. Entonces el rango 1 en esta de 7 serían los cuerpos de agua. El 2 son los verdes, podrían ser vegetaciones. ¿Cómo hacemos para saber? Tomamos el mosaico, nos acercamos a la zona verde, apagamos el mosaico, vemos la imagen. Estos serían bosques coníferos, prendemos y quedaron marcados acá con este color verde. Los bosques que están más saludables están con un verde más claro, con un rojo más claro en esta imagen, correspondería a los rojos. Estos serían vegetaciones saludables. Lo que está azul es como una combinación de los dos y así podemos ir analizando uno por uno. Entonces de esta forma van a obtener 7 clases. ¿Cómo sé en toda la imagen? Porque acá el análisis lo hizo para toda la imagen. ¿Cómo sé cuánto es el área superficial de la clase 1, que está marcada acá en color negro, que en teoría corresponde mayoritariamente a zonas con cuerpos de agua? Pero des en cuenta que acá eso no es tan cierto. Acá me está diciendo que estos son cuerpos de agua, según ese análisis, pero eso no es verdad. Esas zonas son zonas con poca vegetación y por el tema de la luz quedaron con esos colores rojos y él dice, pero eso posiblemente son estas zonas de acá, oscuras, por el efecto de la sombra. Dice, posiblemente esas son zonas húmedas, pero eso no es real. Entonces la forma de saberlo, supongamos que es verdad, que esas son zonas que tienen bastante humedad. Cuerpos de agua puede ser zonas con alto contenido de humedad que están fuera de la visual del sol, entonces son zonas muy frías que tienen bastante humedad. Eso podría ser cierto. O pueden ser cuerpos de agua permanentes, como los cuerpos de agua que estamos analizando acá. Esto es un embalse. Ustedes apagan esto y prenden, ahí está el embalse, me quedó marcado con ese negro. Esto también es un cuerpo de agua, eso también es un cuerpo de agua, eso también y eso también. Listo, entonces, ¿cómo hacemos ahora para cuantificar en toda esa imagen, en toda la extensión completa de toda la imagen, cuántos son los cuerpos de agua, suponiendo que estos manchas negras corresponden a cuerpos de agua, sin importar de que sean permanentes o zonas frías que podrían estar húmedas? Lo hacemos a través de la tabla de propiedades de la imagen TIFF. Como está clasificada, ustedes van a poder dar botón derecho y abrir la tabla de atributos de la clasificación. ¿Qué tiene la tabla de atributos? Para la clase 1, recuerden que este es el identificador espacial, ¿no? Estas son las clases 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces el value es el número de la clase. Clase 1 serían los cuerpos de agua. Acá los puedo marcar. Clase 2 es todo esto, clase 3 es todo esto, 4 es todo esto, 5. Me interesa la clase 1, que sería lo relacionado con cuerpos de agua. Esa clase 1 tiene 7.053.970. ¿Cómo puedo saber cuál es el área completa superficial de cuerpos de agua en la imagen? Ese es el número de píxeles de 30 por 30 que cumplen con esa condición. Ahí están marcados en azul en la imagen. ¿Cómo podemos saber el área de todas esas zonas que pertenecen a cuerpos de agua? Todo esto que está marcado en azul. Esta tabla de estadísticos la podemos modificar. Podemos agregarle un campo. Ten en cuenta que esto es una imagen, ¿no? Pero podemos modificar la tabla de los estadísticos. ¿Por qué? Porque están clasificados. En esta sí no podemos hacer lo mismo. Miren.
no puedo abrir la tabla porque tiene valores discretos. ¿Cuántos? ¿Se acuerdan que eran como 500 millones de datos? Entonces, él no puede discretizarlos, por eso no puede mostrar la tabla, pero acá sí los puede discretizar, porque son valores discretos con códigos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Si ustedes clican en la imagen, esto de acá es clase 1. Si clican por acá en esto rojo, esa es la clase 4. Si clican por acá en amarillo, esa es la clase 5, como ese verde claro. Pues acá lo pueden visualizar con el identificador. Entonces creemos un campo que se llame, eso es una pregunta también de quiz, área en kilómetros cuadrados. Eso tiene que ser necesariamente doble porque es un valor muy grande el que vamos a calcular. Damos OK y hacemos nuestro cálculo para todo. Botón derecho, calculadora de campo, y lo que tendríamos entonces es tomar el valor del conteo, lo multiplicamos por la resolución de los píxeles de la imagen, que sería 30 por 30, es una resolución muy alta, muy buena para ese tipo de análisis, y eso lo dividimos en 1000 por 1000 para que nos queden kilómetros cuadrados. Pues el conteo, el número de celdas multiplicado por su tamaño, dividimos por 1.000.000. Eso está también en la guía del quiz. Damos OK. Acá podemos saber, entonces, según las clasificaciones, cuál es el área en kilómetros cuadrados, 6.348.573 para las dos imágenes, no para las tres. Todo esto suma 6.348 kilómetros cuadrados de extensión superficial. Entonces, esa es la forma entonces de clasificar de forma no supervisada. Voy a mostrarles, esto ya quedó. Voy a mostrarles cómo hacer la binarización. ¿Qué es la binarización? La binarización es crear un mapa de blancos y negros. Los blancos podrían ser los ceros y los unos podrían ser los negros, o podríamos hacerlo al revés. ¿Para qué? Para excluir del análisis todos aquellos píxeles que no corresponden a el valor de clase que yo quiero. Entonces quiero hacer una imagen que tenga en blanco todo lo demás que no clasificó y en negro solamente los cuerpos de agua. La única forma de hacer eso es binarizando. ¿Cómo se hace la binarización? Entonces por acá tenemos algo que se llama álgebra de mapas. El álgebra de mapas es como una calculadora. ¿Qué hace la calculadora? Operaciones con los valores que tienen los píxeles de la imagen. Esto solamente tiene una banda, esta clasificación. Botón derecho, propiedades en la imagen, y solo tiene una banda. Entonces las clasificaciones como resultado me arrojan una imagen con 7 clases, pero esas clases están en una sola banda. O sea que los píxeles pueden tener valores de 1 a 7 y están en una única banda. Aquí aparecen también estadísticos. El valor medio de toda la imagen es, mayoritariamente los píxeles están cercanos a 3, al rango 3, es lo más dominante en la imagen, y ese 3 sería, no sé, podría ser bosques coníferos o algo como eso. Con una versión estándar de 1.3, eso nos daría como 4.4 hacia arriba, o más o menos como 1.7, 1.8 por debajo en esa banda. Bueno, binarizado. Entonces utilizamos álgebra de mapas y utilizan calculadora raster. ¿Cómo binarizan? Entonces, primero es qué es lo que van a binarizar y cómo lo van a analizar. Las funciones de binarización, hay herramientas que hacen esto automáticamente, pero lo interesante es hacerlo a mano para saber cómo funciona. Aquí están los condicionales. De primera, las funciones matemáticas de la calculadora raster, que es lo que le puedo hacer a los píxeles, cualquiera de estas operaciones. Entonces vamos a hacer un condicional. Ese condicional va a ser, entonces, condicione el mapa de L8, B5, B4, B3, no supervisado 7. Y si el valor es igual a 1, o sea, la clase en donde están los cuerpos de agua, marque eso como positivo, como 1. De lo contrario, póngale un 0, o sea que no hace parte de esa clase. Esta sería la forma de binarizar. Entonces, si el valor del píxel es 1, colóquele 1 o 0. Y eso lo va a hacer para los 300 millones, no me acuerdo cuántos millones tenía eso de píxeles, aquí estaba. Vamos a dividir esto en 3. Eso lo va a hacer para los 113 millones de celdas. Una por una va a ser esta validación. ¿Cómo vamos a llamar esto? Entonces lo podemos llamar, vamos a tomar este nombre, el mismo que tenemos de la imagen, lo voy a guardar en Landsat 8 de grid del taller 6 y lo voy a guardar como ese mismo nombre y lo voy a colocar al fin, que eso está binarizado. Voy a colocar bin. Recuerden que el nombre no puede ser muy largo. Recuerden que lo estamos haciendo solamente para un mosaico de 2 imágenes, falta una imagen y damos OK. Ya estamos binarizando. ¿Por qué binarizamos? Para generar únicamente 2 zonas, cuerpos de agua o nada más. Y aquí tenemos ya nuestro mapa binarizado. Este es el mapa binarizado. Uno, vamos a colocarle
blanco, ese sería el orden de los binarios, 1 blanco, 0 negro, pero yo lo trabajo siempre inverso. Este sería el mapa binarizado. Todo lo negro es que no cumple con esa condición, todo lo blanco es que cumple con la condición de binarización. Valores que tiene la binarización es 0 y 1, pero yo acostumbro a hacerlo invertido para que no quede tanto negro porque eso consume muchos datos cuando genera una imagen exportada en 8K. Lo dejo de esta forma. Si ustedes prenden el departamento del Cesar, aquí está la Ciénaga Candelaria, que está entre el Cesar y Magdalena, y parte del quiz, una pregunta del quiz es, a partir de un polígono que les doy, ¿cuánto es el área del polígono de todos los cuerpos de agua que llegan a la ciénaga o que están al lado de la ciénaga? ¿Cuánto es el área total de esta ciénaga? Superficial en espejo de agua. Entonces, esa pregunta se puede resolver si cortáramos de pronto la imagen, pero para ese ejercicio lo que ustedes van a hacer es crear el polígono que delimita la ciénaga, y ese polígono debe tener no este borde de los píxeles, que recuerden que se va por el borde de los píxeles, sino una forma geométrica definida. ¿Cómo se hace eso? Entonces, primero analicemos la tabla. Acá en la tabla de atributos voy a tener el número de celdas que no están binarizadas, que serían los ceros, y las que sí están, bueno, las que están con 0 y las que están con 1. Eso sería para toda la imagen. ¿Listo? Entonces voy a hacer el análisis de cuerpos de agua de toda esta imagen, convirtiendo eso a polígonos. Entonces yo puedo convertir con herramientas de conversión estos binarios que son celdas marcadas con 0 y 1. Voy a tomar los unos y me los voy a llevar a una capa de polígonos. Lógicamente esa capa va a pesar muchísimo porque acá incluyó las nubes y las zonas de sombra. Eso va a pesar bastante. Pero lo que me interesa son estos cuerpos de agua. Miren que aquí ya los ríos se ven perfectos. Ya sé en dónde están los ríos, los meandros, los bancos de arena, los afluentes. Todo se puede analizar con ese tipo de análisis binarizado, de una forma rápida. Bueno, ¿cómo se convierte esto? Entonces, guardamos y utilizamos desde conversión una herramienta que es desde raster, que creo que ya la hemos utilizado, que se llama raster a polígono. Dándole clic, ¿qué es lo que vamos a convertir en polígono? Vamos a convertir la imagen binarizada que está acá. Si no se las deja arrastrar, deben buscarla manualmente, la binarizada. ¿Por qué la binarizada? Porque es la que va a crear dos zonas, una sin nada y una con cuerpos de agua. Acá el campo de separación va a ser el valor, el value, o sea 0 o 1, o sea que va a crear polígonos para lo blanco y polígonos para lo negro. Y eso lo vamos a guardar como un vector, lo vamos a guardar acá en datos. Y estos son cuerpos de agua, posición 0. Y estos lo vamos a generar como un shapefile. Entonces esta sería la forma de convertir. Y vamos a utilizar esta herramienta de simplificación para que no nos queden los bordes de los píxeles porque nos va a quedar muy irregular y después tendríamos que suavizarlo. Sería bien difícil. Entonces lo mejor es decirle, no, simplifíquelos y acá hágame más bien como una línea. Si yo digitalizo esto a mano me demoraría días haciendo esto. Estos son los bancos de arena. Si yo me pongo a digitalizar esto abajo, me demoraría un montón haciendo esto. Un montón de tiempo. Y si lo hago para los ríos, me pongo a digitalizar esto, me demoraría una eternidad digitalizando el río Cesar para que queden vectores. Entonces acá lo vamos a hacer simplificando para hacer de una vez eso. Verificamos y damos OK. Él empieza a convertir esos píxeles a formas geométricas y simplificando el tema de los lados para que nos quede más como si fuera una digitalización hecha a mano. Eso se va a demorar un buen rato, que tiene que hacer millones o miles de polígonos. Cada vez que encuentra una mancha, es como si estuviera digitalizando a mano. Después pasa la siguiente mancha, siguiente mancha, siguiente mancha, y eso van a ser polígonos independientes. Siguiente mancha. Estas que son complejas, tienen que hacerle la zona de adentro y la zona de afuera, o sea, los bancos de arena y el río. Eso es muy complejo. Digitalizar esto que tiene muchos kilómetros de largo va a ser muy difícil. Aquí ya terminó. Y miren lo que obtenemos. Obtenemos los cuerpos de agua ya digitalizados. Voy a cambiar la configuración de los colores a través de la simbología por categorías, porque tenemos los valores de la grilla. Y voy a colocar los 1, que son los cuerpos de agua, en un azul claro. Y lo que está nulo lo voy a poner en un gris claro, sin borde, para que miren la diferencia. Los vacíos no existen. Allá está simbolizando y esto parece magia, ya quedaron los cuerpos de agua digitalizados. Si yo me acerco bastante a los bordes, voy a mostrar la diferencia con ese algoritmo de suavizar o simplificar. Entonces demoras muy pesada esa capa, es supremamente pesada. Si ustedes revisan allá su bloque de datos de taller 6, esa capa de cuerpos de agua pesa 84 megas, no pesa demasiado, pero tiene muchos vectores. Entonces miren, acá está el binarizado.
Miren la diferencia. Voy a poner esto transparente, los cuerpos de agua. Incluso para colocarlos transparentes se va a demorar un montón abriendo la ventana de propiedades. Y voy a simplificar acá al 50%, transparencia al 50%, para que puedan ver el borde. Se va a demorar un montón haciéndolo. Guardamos para que no se nos vaya a perder nada. Y vamos a ver si esto se puede ver. Esto es muy pesado. Acá creo que está demasiado transparente. Vamos a colocarle solamente 25 que lo alcancen a ver. Entonces la digitalización, él va a hacer la corrección de la digitalización y va a simplificar esto y va a aparecer una digitalización hecha a mano. Que vamos a poderlo ver en un momento. Aquí ya se alcanza a ver. Y lo mismo los bancos de arena, también, las islas y demás. Entonces voy a obtener una muy buena representación de los cuerpos de agua. El único problema es el tamaño. Miren cuánto se demora refrescando. Demora muchísimo refrescando porque son miles de polígonos los que hace. Entonces acá van a obtener la ciénaga. Para esa ciénaga tienen que hacer un cálculo de cuánto es el área superficial de la ciénaga a enero 2 de este año. Si miramos la tabla de atributos, aquí me aparecen los polígonos, miles de polígonos. ¿Cuántos? Él digitalizó 317.942 polígonos de forma automática. No se demoró tanto, un par de minutos. A esto le podrían calcular el área, el perímetro y demás. Entonces, para su quiz, a todo esto le tienen que calcular con el calculador de campo el área. Acá, como son polígonos muy pequeñitos, por acá, tenemos que calcular en metros cuadrados para no perder los decimales y después hacer la conversión a kilómetros cuadrados. Esto va a ser doble. Si lo hacen acá directo a kilómetros cuadrados, el error acumulado al sumar va a ser muy grande, se van a perder valores en la suma. Entonces tienen que hacerlo en metros cuadrados para que quede preciso. Si se dan cuenta, acá se demora incluso muchísimo creando el campo, no hay nada seleccionado y aquí ya puedo calcular las áreas a partir de la geometría de esos elementos. Áreas en metros cuadrados en mano. Eso se va a demorar un montón calculando porque tienen que hacerlo 318.000 veces. Cada polígono le tiene que calcular su área a partir de los nodos que tengan, descomponiendo con triángulos. Se demora muchísimo. Ventajas de hacerlo, que van a poder obtener el área de cada zona que esté separada de forma independiente. Entonces, cuando seleccionen una zona geográfica, un punto, un tramo o un cuerpo grande como este, van a poder conocer el área. Para el quiz, recuerden que es la sumatoria, es un polígono que les doy de todos los cuerpos de agua que él digitalizó dentro de la zona. Entonces, la recomendación es que una vez tengan esta capa, le eliminen todo lo gris. O sea, el grid code 0 lo quiten. Eso lo podemos hacer. Lo hubiéramos podido hacer antes de hacer esto para simplificar esa capa porque está demasiado pesada. Podemos cancelar esto, que se va a demorar muchísimo haciéndolo y va a quedar la capa pesadísima. Cancelar se va a demorar tanto como ejecutar, porque tiene que limpiar la memoria. Ahí ya lleva como en unos 200.000 datos por ahí calculados. Entonces se va a demorar muchísimo cancelando. Bueno, debemos esperar a que termine. Bueno, entonces acá, ¿cómo eliminamos todo lo gris? Acá sería una edición. Entonces, por eso necesitan tener buenas máquinas para poder editar una capa que es tan pesada. Cuerpos de agua es una capa muy pesada en cuanto a la geometría. Hacemos una selección por atributos. Acá no lo podemos hacer manual. Manual tiene que ser por atributos. Cuerpos de agua cuyo grid code sea igual a... Acá se va a demorar un montón discretizando. 0. Aplicamos. Él va a seleccionar todos esos cuerpos de agua, todos esos elementos que no son cuerpos de agua. Miren cuánto se demora seleccionando. Aquí ya están listos. Vamos a eliminar 54.000 polígonos. Cliqueamos en la X y todo lo gris se va a ir de la capa porque eso no sirve para nada. Eso no lo vamos a utilizar absolutamente para nada. Y nos quedaron 263.000 polígonos. Incluso está refrescando. Ese gris ya no debería salir. Y acá en el grid code de la simbología, esto ya no es necesario tenerlo. Es una simbología simple de cuerpos de agua. Ahí está la simbología. Entonces esta es una manera muy rápida de hacerlo de forma masiva. Para cuando van a hacer clasificación de índices de vegetación y clasificar las vegetaciones por su grado de salud, entonces lo pueden hacer masivamente de esta forma. Bueno, entonces esto ya quedó, ya saben cómo hacer binarización. Miremos ahora cómo hacer clasificaciones supervisadas. Estas supervisadas las vamos a hacer con Landsat 7. Vamos a hacer un nuevo proyecto. Esto está muy pesado en este momento, este mapa está supremamente pesado. Entonces lo que vamos a hacer es crear un mapa nuevo en blanco. Y vamos a trabajar ese ejercicio con el que está en la guía, utilizando Landsat 7. ¿Por qué? Porque ya tengo los puntos de muestreo. El algoritmo de clasificación supervisada le va a permitir al usuario definir puntos de muestreo. O sea, yo tengo la capacidad de decidir cuáles son los puntos que representan las zonas que son homogéneas. En el anterior, en el ISOCluster, no
supervisado, el algoritmo decide los valores de corte. En el otro, yo mismo decido cuáles son los puntos de muestreo. Si miramos acá en taller 6, en el grid Landsat 8, ¿recuerdan el archivo GSG que se llama L8ESG? Que debe estar por acá en algún lugar, es este. Si ustedes abren ese archivo con el editor de notas, acá entonces dice seleccioné 3 bandas, estas son las 3 bandas, y acá van a poder obtener todos los estadísticos. Miren, clases entre este mínimo y máximo para 3 bandas cuyas medias eran, esta es la primera media, la segunda media, la tercera media. Las covarianzas están acá, para cada una de las bandas, 3 covarianzas. Acá está clase 2, lo mismo, clase 3. Acá están todos los valores de corte de los estadísticos que él utiliza para poder definir las zonas. Acá está la clase 5, cómo la hizo, cuántas celdas tiene y cómo estableció los valores de corte para esa clase. Aquí están los valores de corte, las covarianzas de esos valores. Entonces acá pueden obtener todo. La clase 1, que era lo que nos interesaba, que eran los cuerpos de agua. Acá están los valores que utilizó medios en cada banda. Banda 1, 2, 3. O sea, banda 5 de Landsat 8, banda 4 y banda 3 de Landsat 8. Acá están. Pues en ese archivo están todos los estadísticos. Si quieren analizar, imagínense en hacer eso a mano, por conteo de celdas con álgebra de mapas, demorarían muchísimo. Pero se puede hacer a mano. Todo se puede hacer manualmente. Este algoritmo lo hace. Listo. Supervisadas. Para supervisadas, entonces vamos a, incluso voy a cerrar el ARMAP para liberar esa memoria y volverlo a abrir. Todo lo que teníamos de geoprocesamiento en este momento está en la pila de memoria consumiendo memoria. Entonces, recomendación, cierren el ArcGIS, guarden su mapa original, ahí van a liberar un poco de memoria. ¿Cuánta? Bueno, no liberó mucho, como 500 megas, pero bueno, esto es lo que tengo de base. Pero ya no está utilizando el video ni el procesador. Y está liberando memoria, ya quedó horizontal, ya no está haciendo nada en memoria. Entonces liberamos memoria para arrancar el siguiente ejercicio. Abrimos el ARMAP y nuestro siguiente ejercicio lo vamos a hacer a partir de los datos que tenemos. Creo que lo tengo en Landsat 7, vamos a mirar. Sí, está en Landsat 7. Vamos a hacerlo con Landsat 7. O sea, ya en nuestro taller ya tenemos, esto es un proyecto nuevo en blanco. Tenemos la carpeta Landsat 7, que es el paquete de datos que está ahí, y tenemos acá unos puntos de muestreo. Entonces, ¿qué vamos a utilizar? Vamos a utilizar 2 imágenes Landsat 7 del 2019, del 8 de febrero, la 53 y la 54. Si se dan cuenta, son el mismo número de imágenes en la secuencia de barrido. Para esto, entonces, vamos a utilizar una composición de la banda 3, 4, 5. Vamos a utilizar solamente estas 3 bandas. Entonces, no voy a descomprimir las demás porque no las vamos a utilizar. Eso sería la primera. Ahora la 54, necesitamos la banda 3, 4 y 5. Y la composición que vamos a hacer es composición 4, 5, 3 de Landsat 7. Entonces revisemos esa composición que es. Entonces vamos a ir acá a descarga de imágenes Landsat. Creo que aquí ya la tenemos. Y composición 4543 es la que vamos a utilizar. Entonces acá esta composición 543 se utiliza generalmente para vegetación y las vegetaciones siempre aparecen en tonos de verde. Entonces esta es la que vamos a utilizar para vegetación, 5, 4 y 3. Entonces hagamos esa composición, 5, 4, 3. Entonces acá ya tenemos los 2 bloques de Landsat, 3, 4, 5, 3, 4, 5. Ya ahorita les explico qué son los puntos de muestreo y vamos a cargarlas acá. Podemos asignar Magna, Colombia y trabajar con nuestro Landsat 7 y cargamos todas estas bandas en un solo bloque. Como son solamente 6, no vamos a hacer grupos, no es necesario. Estas son las 2 imágenes, pero el ejercicio hagámoslo con, puede ser, con las que están más al norte. Landsat 7. ¿Recuerdan que Landsat 8 tiene, cuando él toma la reflectancia de la luz infrarroja, él coloca valores entre 0 y 45.000, 50.000, lo cual nos da una calidad muy alta porque tenemos 45.000 o 50.000 valores discretos. En Landsat 7 eso no funciona así. En Landsat 7 solamente podemos tener valores entre 0 y 255 por banda. O sea que ese tamaño espectral que tenemos de valores discretos es mucho más pequeño, o sea, más limitado el análisis. Y miren lo que pasa con el Landsat 7. Uno de los problemas gruesos de Landsat 7 acá, seguramente se pueden comprar las Landsat 7 sin estas bandas. Pero el problema es que el sensor, la cámara, genera estas zonas donde no puede calcular valores. Entonces miren que me deja la imagen llena de zonas nulas, píxeles que no tienen valor. Entonces acá los análisis los podría hacer en esta zona, donde sí hay datos. Aquí los podría hacer, pero me quedarían contaminados los análisis con estas franjas que son de datos vacíos. Vamos a hacerlo de esa forma con Landsat 7. Así están las Landsat 7 de Colombia si las descargan. Yo les recomiendo que trabajen con Landsat
con Landsat 8. Si se dieron cuenta, son continuas, no tienen datos nulos y perdidos, como estas franjas de acá. Bueno, entonces, clasificación supervisada. Vamos a ver cómo funciona. Lo primero que tenemos que hacer es hacer las composiciones de las imágenes para poder trabajar. Recuerden que la composición que vamos a trabajar es la composición 5, 4, 3. Vamos a hacer esa composición. Entonces nos vamos a Windows, análisis de imágenes. Vamos a hacer la composición con la 53. Miremos los puntos de muestra porque no me acuerdo si es la 53 o la 54. Estos son unos puntos que nos van a permitir muestrear y están en la 53. ¿Sí? Entonces vamos a trabajar con la 53. La 54 ni siquiera la necesitamos. Vamos a hacer el ejercicio solo con una imagen. Entonces, ¿qué me interesa clasificar acá? Me interesa clasificar cuerpos de agua y vegetaciones. Estos cultivos industriales, los cuerpos de agua que están por acá y otros elementos que tengo por acá. Pero eso solamente lo voy a poder ver con la composición. Entonces, vámonos a imagen análisis. Vamos a tomar las 3 imágenes. Vamos a resetear todo esto, incluso el gamma. Podríamos probar, vamos a hacerlo un poquito diferente. En la guía de clase estaba un poquito diferente, pero vamos a hacerlo con todos los valores reseteados. Entonces, 53, 543, pero el orden sería 453. Vamos a agregarlo y vamos a arreglar el orden de la composición. Recuerden que eso lo hacen desde propiedades de la imagen en funciones y van a colocar 4, pues ponen 5 y 3, 4, 5, 3. Y esto les va a dar tonos de verdes y estos colores que son vegetaciones de esos cultivos extensivos que son muy verdes, pero acá las vegetaciones mayoritariamente se ven verdes. Todo lo que está pegado a los cuerpos de agua, que es donde hay mucha oferta hídrica, pues va a tener abundancia de vegetación, entonces son las vegetaciones dominantes permanentes. Y acá podemos observar los cuerpos de agua muy azules. Entonces, para la supervisada, lo que el usuario hace es definir cuáles son las zonas donde hay cambios evidentes de vegetación y cuerpos de agua. En este caso, entonces están marcados los puntos. Yo coloco puntos aleatoriamente. Entonces digo, todos estos puntos corresponden a esos cultivos intensivos en ese color. Aquí están parecidos. No es necesario colocar puntos por toda la imagen. Son puntos de muestreo. Estos azules son parecidos. Acá le hubiera podido colocar también unos por acá en esta zona. Y acá estos verdes son parecidos. Y estos más oscuros también son parecidos, que se parecen a estos. Entonces miremos a ver cuántas clasificaciones vamos a hacer. Ya tengo el archivo, ya se los entregué, nos vamos a hacer a mano, ya está hecho, vamos a simbolizar y yo lo hice por clases. Entonces ustedes lo que hacen es colocar clases. Entonces yo coloqué solamente 3 clases. Quiero clasificar todo en 3 clases: clase 1, clase 2 y clase 3. Entonces la clase 1 va a tener los puntos, ustedes deciden dónde ponerlos. Acá hay un muestreo de cómo los podrían poner. Estos no tienen clase, entonces los de la clase 1 van a corresponder a los cuerpos de agua, las clases 2 van a ser esos cultivos intensivos y la clase 3 va a ser para todo lo que tenga que ver con pastos. Si abren la tabla de atributos, ahí van a tener la clase. ¿Qué tienen que hacer? Colocarle simplemente un código a los puntos. Dicen, todos estos puntos hacen una selección o rectángulo o polígono o por, en este caso, lazo. Hacen un lazo y dicen, todo esto va a ser de la clase 1, 15 puntos. Todo esto que tengo acá va a ser de la clase 2, así con un lazo. Y todo esto va a ser de la clase 3. Acá los tienen, todos los de la clase 3. Entonces simplemente se clasifican con códigos. Pueden hacer 7 clases, 5, 6, las que ustedes consideren que van a agrupar. Incluso en esta clase podrían poner más puntos verdes, zonas que están diferenciadas con un verde un poco más oscuro, podrían colocar más. Aquí esto más o menos se parece a esto, entonces van a quedar en la misma clase. Guardamos este mapa. Vamos a colocarle a estos 6B1 y ya tenemos entonces nuestros grupos. El número de la clase lo deben poner como un entero corto para simplificar el proceso de cálculo. Listo. La imagen también la podrían exportar. Vamos a probar qué pasa si lo hacemos con la temporal, con la compuesta. Entonces le podemos colocar un rótulo para que veamos que se parezca a lo que está en las guías. Entonces vamos a colocar un rótulo de clases. Con los colores es suficiente, pero pongámosle un rótulo de clase. Desaplicar, aceptar. Entonces clase 1, clase 2 y clase 3. Guardamos nuevamente, ya tenemos una nube de más o menos 83 puntos, entonces vamos a ir a multivariante acá y lo primero que tenemos que hacer para poder hacer el análisis es ir al espacio de análisis, también es de multivariante y vamos a crear las firmas digitales. ¿Qué son las firmas digitales? Es el archivo de estadísticos, es tomar estos puntos, estrellarlos con la imagen para cada una de sus bandas, sacar los valores mínimos, máximos, medios, variancia, mediana
todos los estadísticos y guardar eso en un archivo de texto. Eso es lo que se llama la creación de las firmas digitales. Acá también va a ser lo mismo en la clase 2 y en la clase 1 también va a ser lo mismo. Entonces creamos firmas digitales, que es simplemente generar los estadísticos. Para simplificar esto vamos a cambiar el nombre de este archivo que está muy largo, colocarle que esta composición es B4, B5, B3.tif para que sea más simple el nombre, entendamos lo que estamos haciendo. Entonces vamos a tomar este nombre, este es el archivo que vamos a firmar y lo vamos a firmar con puntos de muestreo que se llaman puntos clase. Y el clasificador de grupos se llama clase ID. El código que le pusimos puede tener cualquier nombre, yo lo llamé clase ID. Aquí está, clase ID. Y esa firma digital la vamos a guardar allá dentro de la carpeta de Landsat 7, de Taller 6, Grid Landsat 7. Y la vamos a llamar, por ejemplo, puntos clase, igual como se llama la nube de puntos. Y va a tener extensión de firma digital, ESG. Y vamos a decirle que pues también haga los cálculos de las matrices de covarianza. Eso nos va a dar mayor conocimiento sobre los datos. Damos OK y él va a crear las firmas. Él ya hizo la estadística, es una estadística zonal, pero que tiene los datos de covarianza. Miremos el archivo, eso va a quedar en Landsat 7, se llama puntos clase GSG. Aquí está, lo acabamos de crear a las 9:31. Abrimos ese archivo de firmas y miramos qué tiene. Es exactamente lo mismo que estamos mirando hace un rato. Clase ID 1, clase ID 2, clase ID 3. Yo creé solamente 3 bloques de clase. Y aquí tenemos entonces los estadísticos completos de medias de cada banda y las covarianzas de cada clase en cada banda. 3 covarianzas. Ya tenemos las firmas digitales. Él ya sabe qué hay debajo de cada uno de esos puntos del mapa que yo decidí dónde ponerlos. Listo. Lo siguiente entonces que hacemos es hacer una clasificación de máxima verisimilitud. Aquí está. Para esa clasificación, ¿qué necesitamos? La imagen, porque tenemos que procesarla completa de la composición 453. Recuerden que la composición debe estar bien ordenada, 453, o si no, no nos va a quedar bien el análisis. Nos pide el archivo de firmas digitales, donde están todos los estadísticos para poder clasificar cada celda, cada uno de esos 3 grupos. Entonces sería Landsat 7, se llama puntos clase ESG. Este fue que acabamos de crear a las 9:31. Y la imagen de salida la vamos a guardar allá en Landsat 7 y vamos a colocarle que esta es una composición. La imagen es la 0053, la que estamos utilizando, pero la composición es B4, B5, B3 y está supervisada en 3 clases. Guardamos. Las fracciones de rechazo las podemos dejar en 0 para que no queden zonas vacías, entonces que no rechace píxeles si no están dentro del rango de los estadísticos de la clase. Si están dentro del rango, déjelos. Los que no estén dentro del rango seguramente él los va a marcar con otra clase, los va a dejar como nulos, que seguramente hay píxeles que no están dentro del rango y la covarianza de ninguno de estos 3 grupos. Y la ponderación de probabilidad a priori la vamos a utilizar con igualdad. Eso es una distribución de probabilidad. Entonces hay 3 métodos. Está por muestreo a partir de lo que tengamos definido en un archivo o que lo haga equitativamente en función de los valores que ya clasificamos. Rastros de confianza de salida no es necesario crearlo, pero podríamos crear un archivo de confianza de salida para que nos marque, que nos genere unas manchas y diga estas manchas tienen una confiabilidad de tanto. Podríamos hacerlo. Vamos a colocarle acá confidencia. ¿Qué tan confiable es esa clasificación que hizo? Y eso lo va a hacer píxel por píxel. Se va a demorar el doble, pero podríamos saber qué tan confiables son las manchas que hizo en función de los análisis de los estadísticos de los puntos. Listo, ya tendríamos acá los datos. Voy a guardarles esto ya en el chat si lo quieren volver a hacer y le damos OK. Y acá dice que no hay referencia espacial. Entonces tenemos un problema con la confidencia porque la dejamos en una base de datos que no tiene sistema de provisión igual al del proyecto. Entonces tenemos que cambiar acá esto y decirle que lo queremos guardar en una imagen independiente. Acá la extensión no nos va a servir. Entonces la vamos a dejar en Landsat 7 pero como una imagen TIFF. El problema era la extensión TIFF, por eso no nos dejaba ejecutar. Damos OK, vamos a ver si nos deja generarla encima. Él empieza a clasificar. Entonces manualmente toma el píxel, mira el rango de clases, si está dentro del rango 1, marca el píxel con 1, o si no con 2, o si no con 3. Y acá entonces vamos a obtener una clasificación en la que nosotros tomamos la decisión sobre los valores. Esto lo podemos simbolizar, acá generó 14 clases. Entonces el Polo Rangos decidió hacerlo en 14 clases. Miremos a ver cuáles son las clases más parecidas a lo que tenemos. Eso está un poco raro, porque solamente debería haber generado
3 clases. Seguramente este es el archivo de confiabilidad. Entonces tenemos confiabilidad de, sí, esta es confidencia, de 1 a 14. Esta es la confiabilidad. Y el archivo del procesamiento de clases está acá. Entonces, estos son clases. Esto es qué tan confiables son los datos. Entonces, si se dan cuenta, acá en la clasificación le podemos colocar 14 para que coloque a cada uno un color. Y la confiabilidad la podríamos analizar entre verdes y naranjas. Entonces, lo que es muy confiable podría estar como verde y lo que no es tan confiable estaría en este naranja. Ahora miremos las manchas. Entonces, acá tenemos nuestras zonas. La zona 1 es los cuerpos de agua, la zona 2 son los cultivos intensivos y la zona 3 sería todo el tema de las zonas de pasto. Entonces, vamos a quitarle el borde y aquí tendríamos esa clasificación donde nosotros decidimos cómo hacer las manchas a partir de puntos de muestreo y firmas espectrales. Ahí tenemos todo. Entonces todos estos son cultivos intensivos, o sea, cultivos donde hay riego, donde hay, digamos, control sobre el suelo, uso de fertilizantes y demás. Todo esto, cultivos de palma. Estas son las zonas de vegetación ya de la montaña, entonces hay una relación estrecha entre esto y, ¿se acuerdan del hillshade? Podríamos tomar de la clase pasada, generamos unas grillas de Alois Palsar y el hillshade lo hicimos para Astergen. Entonces tenemos el Astergen, por acá tenemos un hillshade. Vamos a poner ese hillshade para analizar. Lo mortal es que esto pertenece a la montaña, entonces voy a poner mi hillshade debajo y voy a poner mi mapa recuerden que esto es confiabilidad más bien. Aquí tenemos nuestro mapa de zonas clasificadas en 3 grupos, transparencia puede ser 40% y analicemos las clasificaciones. Entonces acá él alcanzó a hacer donde tenía datos, son zonas de bosque. Esto estaba clasificado con la clasificación que nosotros hicimos como pastos y estos son cultivos extensivos. Podríamos convertir a polígono y calcular también cuánto es el área de cultivos intensivos allá en el departamento del Cesar en esa imagen. Acá los tenemos. Vamos a apagar los puntos de muestreo y los cuerpos de agua que tenían esa misma combinación. Acá hay uno y por acá hay otro. Seguramente hay más en la imagen. Por acá hay otros. Si hubiéramos querido calcular o clasificar las ciénagas, deberíamos haber puesto puntos de muestreo en las ciénagas para poder analizarlas. Pero lo que me interesaba era clasificar esta zona para sacar los cultivos intensivos, que son estas manchas. Bueno, esta es la clasificación supervisada donde el usuario tiene el control sobre las zonas que se van a definir a partir de puntos de muestreo que el usuario los clasifica con números de 1 a n. Acá lo hicimos por 3 clases. Bueno, entonces con imágenes satelitales pueden hacer maravillas en análisis extensivos. Recuerden que esto es más para análisis de gran escala. Departamentos, pueden analizar todo un país, toda una cuenca hidrográfica utilizando esas diferentes combinaciones.